Que ver con el Consejo Deliberante, con los consejos deliberantes, en este caso anclamos en el de Morón, Morón. Darío. Exacto. Sí, para pasar, bueno, un poco en limpio lo que sucedió en la última semana, ¿no? Porque como decía hace un rato, es como que ya se están empezando a realinear los equipos en función del mapa electoral del año que viene. Hemos visto a un Sergio Massa en Tucumán con parte del PJ Federal. Hace 2 días también otra vez en una foto con Stolbizer, con Tumini, con Bonfatti, no me acuerdo, creo que estuvieron en Santa Fe reunidos. Y bueno, para que nos comente un poco cómo viene todo este panorama político, bastante raleado por cierto, nos comunicamos con la concejal del GEN de Morón, Sandra Yametti, la tenemos lógicamente en línea y la presentamos. Sandra, ¿cómo estás? Darío y Ubaldo aquí. Darío, Ubaldo, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo, no? Cuando hace cuestión de un mes y medio, hablábamos con Margarita Stolbizer, la jefa del partido en el que militás, en esa charla uno decía, bueno, en algún punto se tienen que parar, ¿no? Entre el kirchnerismo y, y Cambiemos, y bueno, en eso están. Todavía habrá que ver cómo termina cuajándose la nueva alianza electoral, pero hoy por hoy, bueno, Massa es una posibilidad, ¿no? De volver a asociarse con el líder de Frente Renovador. Sí, antes que nada ahí las alianzas electorales van a cuajar seguramente el año próximo, y hoy de lo que se trata, y al menos en lo que estamos embarcados, es en primer lugar en algo sencillo, que es generar espacios de diálogos y de intercambio ante esta ausencia de convocatoria al diálogo que tiene el gobierno. Nosotros notamos que en el momento delicado, preocupante, grave, que se está viviendo, muy doloroso para un sector de la población que está pasando necesidades reales y absolutas, y no es un título, pero nos pasó hace unos días estar en el sínodo que convocó la Iglesia y se percibe de grandes sectores la preocupación, digo, ante esta realidad y la falta de voluntad del oficialismo de Cambiemos de convocar a un diálogo más amplio. Sí, lo que hay por ahora, y esto que vieron ustedes ayer, son coincidencias de sectores con los que tenemos diálogo fluido desde siempre, como es el masismo, y de hecho fuimos juntos en un frente electoral en la última elección, y como el año es pasado. Exacto, Sí, como también. es con todo el arco del progresismo de parte del radicalismo, ¿no? Claro, obviamente también han ido, obviamente, ¿no? Con el socialismo, el acuerdo cívico y social lo tenía a la UCR también, o sea que son todas Sí, sí. dirigentes que se conocen, obviamente, y han Claro, estado claro. juntos. Habrá que ver si eso después termina siendo una alianza electoral o no. Exactamente, Darío, exactamente. Habrá que ver si después eso termina, si tiene los mismos actores. Lo que sí hay es cercanía política, contigüidad política, intereses en común, preocupaciones en común, tanto con el masismo como con Ricardo Alfonsín, como con toda la cúpula del socialismo que estaba presente, con Bonfatti, con Lifchitz por Santa Fe y por la Mónica Feina, intendente de Rosario, con Roy Cortina como legislador en Buenos Aires, o con Tumini como lo que quedó de Libres del Sur. Entonces es un espacio que suele venir después conformando frentes electorales, como pasó en las elecciones desde el 2013 para acá, pero hoy por hoy lo que sí consiste es un espacio amplio de diálogo y de intercambio de preocupaciones, ¿no? Y de análisis. La verdad que en primer lugar, lo que es importante, porque si no nos vamos siempre, no ustedes, sino todos nos vamos. Primero hay que ver qué tipo de país queremos y hacia dónde queremos ir, y después vendrán los nombres, estos sí, estos no, con estos es imposible, o con estos es impensado, ¿no? Pero me parece que hay que diseñar en 3, 4 ejes fundamentales para dónde queremos ir. Y después se verá quiénes calzan en ese proyecto. Y Sandra, hay una cuestión casi coincidente, salvo matices, por supuesto, y salvo naturalmente también el oficialismo respecto a un diagnóstico de las cosas que pasan en la Argentina y la expectativa de aquellos que están buscando una salida electoral que no sea Cambiemos. Cuando miran a la oposición se encuentran con que realmente es muy difícil hasta trazar un mapa de espacios políticos alternativos que puedan ser confiables y que estén en condiciones, además, de disputarle la pelea electoral a Cambiemos. ¿Por qué no se da eso? ¿Por qué no se encuentra ni siquiera ese espacio de coincidencias básicas como para establecer alguna estructura política electoral? Yo creo, Ubaldo, que los espacios esos en los que muchos trabajamos desde hace años por fortalecerlos, después uno los presenta a la ciudadanía, y la ciudadanía es la que elige a quién votar.
a uno lo enoja mucho cuando ve que criticamos la corrupción, criticamos funcionarios corruptos, pero después los votamos como sociedad, ¿sí? Entonces nos vemos obligados permanentemente porque es nuestra sociedad la que vota a estos corruptos que se presentan como candidatos. Días pasados vino María Luján Rey a hacer la presentación de su libro de Consejo Deliberante, además aprovechando que la habíamos declarado el libro de interés deliberativo, y ella nos recordaba a todos algo que dice siempre, que es protestamos contra Debido era todo el mundo le pedía que lo hiciera meter preso, pero en la última elección fue electo como diputado, Debido lo votó la gente. Entonces, después cuando se presentan esas instancias intermedias que no se alinean ni con el kirchnerismo que estuvo y que no tiene que volver, ni con un oficialismo con el que no comulgamos, no nos votan, no se vota masivamente. Sí, aparte tampoco es que la dirigencia se pone muy de acuerdo con el tema corrupción, depende cuánto le afecte políticamente, porque yo la verdad no estuve y hubiese querido estar, pero bueno, uno acompaña desde donde puede, a veces por una cuestión hasta de tiempo, pero me comentaron que solamente vos estuviste por la oposición, entendiendo el marco, ¿no? Que está el intendente. Sí, pero bueno. No, hay cuestiones institucionales, por supuesto, que nosotros siempre respetamos y si es el intendente uno acompaña y son los roles institucionales, y yo rara vez, la verdad es que voy a todos los actos públicos. No he faltado desde diciembre a ningún acto público donde haya estado el intendente, creo que a uno solo por una cuestión de agenda, pero la intención es esa. Particularmente el tema de la tragedia de Once, a mí es un tema que me convocó siempre personalmente desde el mismo 22 de febrero del 2012. Yo, y alguna vez lo he hablado con ustedes como con otros colegas, yo después de 10 años de estar retirada decido volver a la política después de esa tragedia, por entender que no podía seguir quedándome cómoda viviendo mi vida individual en mi casa y que todavía tenía algo para aportar, para lograr que algunas cosas no se produzcan más. Desde el humilde lugar en el que uno puede aportar, ¿no? Desde el lugar del compromiso con la comunidad. La conozco a María Luján, la he acompañado siempre en cada actividad en la que ha hecho, y me parece, yo la admiro, sobre todo la admiro profundamente, admiro el compromiso de ella al haberse decidido luchar contra un Estado, y ella nos recordaba ese día, a colación de lo que vos estás diciendo, Darío, que nosotros no podemos ignorar que la corrupción está en todas partes. Sí, acá ningún partido político ha tenido el patrimonio de la corrupción. Es cierto que a veces la discusión viene por qué es corrupción, ¿sí? La verdad que cualquier apartamiento de la ley, aunque sea chiquito, si nosotros lo dejamos que eso germine y que crezca, no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y a mí me parece una cuestión de honestidad intelectual, por eso es que una vez se reclama o marca cosas, más allá de respetar después la institucionalidad de las cuestiones, como es asistir a los actos a los que convoca el oficialismo. Digo, para mí la lucha de María Luján y de los familiares de las víctimas es súper válida, y yo no voy a dejar de estar porque convoca Cambiemos, por favor. No, sería una pequeña... No, pero claro, por eso a otros no me sorprende que no estén, ¿viste? Porque, bueno, es ir a reconocer que hubo una corrupción desmadrada, ¿no? En su propio gobierno, y no lo van a reconocer nunca. Después, quería tu opinión, un punteo de 2 o 3 temitas, ¿no? Recién hablaste de la iglesia, bueno, el obispo de Morón, ¿no? Estuvo hablando con muchos dirigentes de la oposición, intendentes de la zona. Ahora, el problema de la iglesia no es tanto por ahí a veces el discurso, sino la foto que el otro día se saca un arzobispo con Moyano, intendente del PJ, realmente despierta a la polémica, ¿no? No por el discurso, sino en sí por la foto. ¿A vos qué te representa esa foto del sábado en Luján? A mí lo que me pasa con esa foto, yo soy católica, no tan practicante como esperaría algún nivel alto de catolicismo, pero soy católica y soy creyente. Tengo relación con la iglesia, además, como dirigente política desde siempre en Morón, con la relación con ellos, digo, es desde siempre. Nos hemos reunido, como vos decís, con el obispo recientemente, que han hecho una rueda de reuniones y que nos habían invitado a este sínodo. Y el tema de la relación de la iglesia con la política no viene de la foto del sábado, Darío, si tenemos que ser honestos, yo tampoco me olvido. Obviamente. En el año 2015, cuando se elegían autoridades nacionales, provinciales y municipales, la iglesia de Morón también en sus parroquias hacían cadena de oración para que ganara María Eugenia Vidal.
Entonces, me provoca esta foto algo similar, no por los protagonistas, por supuesto, pero es cuando me genera dudas y una alerta de hasta dónde debieran avanzar la exposición de la Iglesia con esto. Lo que creo, particularmente me la respondo, esa inquietud, cuando habiendo hablado con la Iglesia en días previos, invocándoles este sínodo del que les hablaba a ustedes hace un rato, la Iglesia hoy tiene, por su gran relación con la comunidad y con los necesitados y los vulnerables, tiene un mapa muy claro de lo que está padeciendo mucha gente. El sínodo del que les hablaba empezó este sábado, ahora 2 sábados, con una presentación de la gente que maneja el Observatorio de la Pobreza de la UCA. Ustedes lo deben conocer seguramente, es un informe muy serio que periódicamente actualiza datos de pobreza. Y es tremendo ese informe, chicos, es tremendo. Sí, claro. Y lo saben ustedes porque además viven en este conurbano profundo donde hay sectores de enorme pobreza, de enormes necesidades. La mitad de nuestros hogares del conurbano no tiene servicios básicos, no tiene cloacas, no tiene agua, y así vivimos, ¿no? Entonces, arrancó con esto y creo que a veces esta observación tan cercana de todo lo que estamos viviendo, que obviamente y claramente, y yo lo sé, no es producto, no se generó en los últimos 2 años, sino que claramente se originó en 35 años de desgobierno y de robo y de corrupción, y que ahora está agravado el Estado general. Digo, la Iglesia la ve muy de cerca por su función, entonces algunos de sus actores evidentemente tendrán más cercanía con algunos que con otros actores políticos, y ahí vienen las confusiones. Lo que digo es que, sintetizando, no me asombra esto por la situación que estamos viviendo y por los puntos de interés. Sí, la verdad, no me gusta esa foto, tengo que ser totalmente honesta. Me hubiera gustado que la Iglesia alce la voz cuando la tiene que alzar ante las necesidades puntuales, pero que no se identifique con un partido político o dirigente político concreto. Porque vuelve a ser excluyente eso, ¿no? Y no es lo que corresponde. Está claro. Dos temitas, a ver si podés ser breve, mejor. ¿Estás de acuerdo con, por lo menos, suspender la primaria del año que viene? ¿Saltearla? Sí, absolutamente. Porque algunos ya se han expresado públicamente, caso Tagliaferro, ¿no? Ayer. Sí. Margarita Stolbizer también se expresó públicamente y lo venimos diciendo desde hace rato, y no solo lo decimos, sino que Margarita ha presentado proyectos hace tiempo para eliminar las PASO y todo el gasto que traemos. Bien. Así que estamos de acuerdo. Y lo último, mañana hay sesión y me decías que, fuera de micrófono, que hay un proyecto para reformar la ordenanza del Defensor del Pueblo. Sí, estamos trabajando en una propuesta de la presidenta del Consejo Deliberante, de Alianza Puya y del bloque Cambiemos, en la que estamos en realidad desde hace unos 15 días conversando los distintos bloques, intercambiándonos propuestas, analizando, y estamos viendo si podemos terminar de definirlas entre hoy y mañana para poder ser tratadas en la sesión. Tiene que ver con cuestiones operativas, no hay cambios, no habría en principio, lo digo ojo todo potencial porque queremos ver cómo llegamos con ese trabajo para mañana, pero la idea al menos y la propuesta de lo que Cambiemos, y que en principio estaríamos todos con intención de acompañar, es abrir un poco más todo lo que sea mecanismo participativo en cuanto a, o sea, los cambios vienen por ese lado, abrir un poco todo el tema de participación en cómo alguien puede ser propuesto, establecer algunos requisitos que no estaban, como es el pedido de declaración jurada de bienes al inicio y al final del mandato, y algunas cuestiones de este tipo, ¿sí? O sea, van en este sentido. Así que en eso estamos trabajando, viendo si podemos llegar a mañana. Muy bien, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, Sandra, que tengas buen día. Gracias a ustedes, Ubaldo Darío, un cariño y gracias por llamarme. Igualmente, hasta luego. Bueno, la siempre clara Sandra Giametti charlando con nosotros, resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con el panorama que en realidad, resolviendo. En realidad esbozamos ideas, ¿no?, de lo que significa hoy la construcción de una alternativa política en la Argentina, que imagínate, si no lo tiene resuelto el peronismo, que es una aceitada estructura electoral histórica en la Argentina,